¿Cómo están ustedes? Bendecidos. ¿Sabe que poco antes de ser entregado Jesús, allí en el Gólgota, Jesús le dice a los discípulos que oren para no entrar en tentación? Porque estarían enfrentados a momentos muy difíciles. Y al leer la Biblia sabemos que Jesús se adelantaba, se alejaba un poco de los discípulos como a un tiro de piedra, dice una de las versiones de la Biblia, más adelante a orar, porque llegaba el tiempo que él tenía que enfrentar su vida. Porque ya Dios lo había determinado. La razón principal por la que Jesús vino acá a la tierra fue para ofrendar su vida. Ya Dios le había revelado a Pedro, a veces lo dejaba un poco de costado a Pedro, pero que él sería el Cordero destinado por Dios, lo había destinado desde antes de la creación de este mundo. Y los discípulos se dormían. Y el hecho de no estar en la debida comunión con Dios, confiar en nuestra propia naturaleza, Pedro le dijo a Jesús: aunque todos te negaren, yo no. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le respondió: Pedro, antes que cante el gallo, ahí va a pasar toda la noche, pero en la madrugada, cuando canta el gallo, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Primero una criada dijo: tú eres uno de los seguidores de Jesús. Después otra le dijo lo mismo. Y después un grupo de personas que estaban calentándose al fuego decía: te delato tu manera de hablar. Tú eres un Galileo, eres de los seguidores de Jesús. Y yo solamente voy a leer un versículo. Solamente voy a leer un versículo. Esta tercera vez que le dicen a Pedro que él pertenecía al grupo de los que seguían a Jesús, y dice en Mateo capítulo 26, verso 74, entonces él, se refiere a Pedro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. No solamente que le negó, comenzó a maldecir y a jurar. Y habló de Jesús, no diciendo no conozco a Jesús, no conozco al hombre. Esta historia a mí me emocionó mucho esta semana. Se lo voy a decir en forma breve. Dice que
versículo siguiente dice que cantó el gallo y se acordó de las palabras de Jesús, Pedro. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Había traicionado a Jesús. Le había negado 3 veces. Y la última vez en una forma muy fuerte, a maldecir y a jurar, diciendo, yo no conozco al hombre. Y Jesús, como enseña la palabra, resucitó. Ya 2 veces se habían manifestado los discípulos, y Pedro estaba presente. Y después de eso, mire, otro evento que nosotros podíamos decir que poco había aprendido de Jesús. En lugar de seguir la enseñanza del maestro de Jesús, que le había dicho, yo te voy a enseñar ahora, no, dejar de pescar, de juntar peces, de pescar peces, sino hombres. Y sabe que se le ocurrió, no, me voy a ir a pescar. Y dijo delante de los discípulos, y los discípulos le siguieron y se fueron a pescar. Se fueron a pescar ahí al mar de Galilea. Dice que estuvieron toda la noche procurando pescar y no sacaron nada. Pero ¿sabe qué? En la orilla, en la costa, había un hombre que, como era de madrugada, no alcanzaron a discernir en principio de quién se trataba, pero era Jesús, que por 3ª vez se manifestaba a sus discípulos. Jesús ya resucitado, por supuesto, la 3ª vez, ahí en la playa del mar de Galilea. Y Jesús le gritó, no tienen nada de qué comer, nada, no habían pescado nada. Y les dice, echen la red a la derecha. Y pescaron tanta cantidad de peces. ¿Quién sabe cuántos? 153. 153, tanta cantidad de peces que se ve que eran grandes, que prácticamente no podían con la red. En eso, ya más cerca de la costa, yo leo en varias versiones, en una de las versiones dice a 200 codos de la costa, en esta versión dice a 100 metros de la costa, una cuadra, digamos, de la costa. Juan, supongo que es él, aunque no lo nombra, el discípulo amado dice, quiso ser maestro. Yo pienso que, por un lado, por esa pesca milagrosa, eso les llevó a intuir de que era Jesús que estaba ahí. Pero ya lo vio y dice, este es el maestro. Cuando Pedro escuchó que era el maestro, que era Jesús que estaba ahí en la orilla, dice que se tiró al agua y parece
que Pedro fue adelante al encuentro con Jesús. No lo dice claramente la palabra, pero lo da a entender. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros después de esa traición tan grande? De negarle 3 veces, de abandonar el ministerio para irse a pescar de nuevo, como si no hubiera servido de nada haber estado ese tiempo con Jesús. A mí me parece que yo hubiera esperado que fueran los demás discípulos que no habían cometido esa traición adelante, y yo los hubiera utilizado como un escudo humano, que vayan ellos adelante, yo medio escondido atrás. Pero no. A mí me emociona porque me di cuenta que Pedro hizo punta, avanzó y fue, y no dice la palabra ni que se arrepintió ni nada de eso, que hablaron no dice la palabra, pero sí da a entender claramente la Escritura que Pedro sabía del amor tan grande de Jesús por él y por cada uno de los que hoy creemos. La gracia de Dios para perdonar y pasar por alto, porque no le dijo perdóname que te traicioné, no dice nada de eso la Escritura, pero fue a los pies de Jesús. Y sabe que me emociona tanto porque tantas veces nosotros hacemos cosas que merecerían ser disciplinados, que nos dejaran de lado por haber hecho lo que no debíamos. Pero Pedro, hay algo que había aprendido, que Jesús le amaba tanto que pasaba por alto las cosas malas, tan malas que él había hecho, de negarle con juramento y maldición. Y sabe que yo meditaba en eso y me tocaba el espíritu. ¿Cómo tenemos que volvernos a Jesús? Porque Él está con los brazos abiertos. Ahí, como leyó Jesús, como leyó el pastor David, venid a mí. Es la invitación de Jesús para ir a Él, sea cual sea nuestra condición, sea lo que sea que hayamos hecho, desagradándole grandemente, negándole, como fue en este caso, o por cualquier otra razón. No escondiéndonos, yendo detrás, o no dándole importancia, sino haciendo punto, es decir, yo voy y me presento ante Jesús, porque yo sé que Él me ama tanto que su gracia se va a manifestar sobre mi vida. Y realmente, si seguimos leyendo la historia, que está en el último capítulo del Evangelio de San Juan, Jesús le comisiona para llevar adelante la iglesia que Él había fundado acá en la tierra. ¿Me ama, Pedro? Porque el problema no era Jesús. Jesús le amaba y le perdonaba todo. Pero el asunto era Él. ¿Me ama? 3 veces le preguntó, hasta que Pedro se entristeció, porque seguramente él se dio cuenta que no le había amado como debía haberle amado. Y así nosotros, hermanos, ¿cuántas cosas hacemos por las cuales debiéramos considerar que si no fuera por la gracia y el amor de Jesucristo, nos excluiría de su rebaño?
pero Él está así, abierto. Y está esperando que cada uno de nosotros reconozca su situación, las cosas desagradables que hacemos, que vivimos, y que vayamos a Jesús, que Él está con los brazos abiertos. Venid a mí y descansad. Él nos recibe siempre, siempre, siempre con el corazón abierto para darnos fuerte abrazo y decirle, estás conmigo, estás conmigo. Qué glorioso, hermano, es saber la grandeza de la obra redentora de Jesús, del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Y Él nos está llamando que vayamos a Él, porque hacemos cosas malas en esta vida. Todos hacemos cosas malas. Y por eso es que no tenemos que censurar a nadie, porque el que tendría derecho a censurarnos es Jesús, y no lo hizo. Por lo menos la palabra no hay ninguna recriminación de parte de Jesús diciéndole, Pedro, qué mal estuviste, me negaste, no te dije que oraras. La palabra no dice nada. Léalo, último capítulo del Evangelio de San Juan. Todo lo contrario, les preparó un desayuno Jesús para Pedro y todos los demás discípulos, porque tenía allí un fuego encendido y una abundante cantidad de peces como para comer hasta saciarse. Gloria al nombre de Jesús. Querido pueblo, hermanos, hermanas, a mí me tocó, me quebrantó mucho, trato de contenerme al decir esto, pero cómo quisiera que llegara al corazón de cada uno de ustedes y aceptaran la invitación de Jesús, venid a mí. Todos tenemos que volvernos a Él, porque todos hemos hecho algo desagradable ante los ojos de Dios. Tal vez no le negamos como hizo Pedro, pero hay tantas cosas por las cuales estamos siendo infieles y Jesús está ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros vayamos a Él en oración y le digamos, Jesús, perdóname. Vamos a hablar para terminar este mensaje, que traté de que fuera breve.